¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidas a una entrega más de Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro. El ciclo de conversatorios sobre arte dominicano con artistas y creadores de varias disciplinas, de todas las disciplinas, en torno a obras, a las grandes obras, a los grandes artistas del arte dominicano. Esta actividad se realiza en el marco del programa de fortalecimiento del espacio cultural iberoamericano que desarrolla el Centro Cultural de España en Santo Domingo, en colaboración con la Escuela de Historia y Crítica de Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Frank Almanzar fue uno de los máximos renovadores del legado artístico de la República Dominicana. En este encuentro analizaremos su legado artístico que condensa de manera formidable muchos de los rasgos característicos de la dominicanidad. Para analizar la obra de Frank, para conocer un poco más sobre Frank, me acompañan en esta ocasión Plinio Chaín, de representación de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Leonardo Durán, docente, Ali Francis García, artista visual de Puerto Rico, y Alex Guerrero, artista visual de República Dominicana, a quienes les agradezco infinitamente que estén con nosotros en esta noche. Sin más, voy a dar paso a Plinio Chaín, quien va a compartirnos informaciones, una breve semblanza sobre Frank Almanzar. Nos va a servir como contextualización para iniciar nuestro encuentro de esta noche. Plinio. Sí, buenas noches. Bienvenidos una vez más a estos encuentros que venimos realizando en colaboración con el Centro Cultural Hispano de España. Y como decía Miguel, hoy vamos a dedicárselo a Frank Almanzar, ya fallecido, como ustedes saben, fue un gran grabadista dominicano, nacido en el 46, y ya desde esa fecha, el 49, ya desde esa fecha, desde muy pequeño, se incorpora nace en un contexto bastante conflictivo, y ya de esa fecha, a los 16, 15 años, se va a incorporar a la guerra civil que hubo aquí en abril, la guerra de abril de 1965. A partir de ese acontecimiento histórico, Frank Almanzar va a formar parte de aquellos comandos que se formaron en el contexto de la guerra civil que hubo en el 65, y perteneció y estuvo al frente de uno de los comandos de en la guerra de abril. Luego de pasada la guerra de abril, luego de que sucede todo esto de acontecimiento, cuando viene la intervención y viene el armisticio, la paz, y se imponen los norteamericanos, Frank en el 67 emprende, ya un joven de 17, 18 años, emprende viaje por los países europeos, básicamente por la Unión Europea, bueno, y la Unión Soviética, Italia, Alemania. En Alemania, básicamente, tuvo un encuentro con esa escuela que pretendía, que luego Hitler cerró Hitler en el 33, en el 36, 37, la Bauhaus, una escuela que intentaba acercar el arte a las grandes masas, a abrir, enseñar. Y Frank Almanzar se alimentó mucho de todos estos movimientos de vanguardia en Europa, que luego va a trasladar de una manera muy sabia, muy sensible a sus cuadros, a su obra plástica, a su obra gráfica, sobre todo a su obra gráfica. Luego que regresa de esos países europeos, termina en la universidad alrededor del 76, termina su carrera y pasa a ejercer como profesor de lo que hoy conocemos como la Escuela Nacional de Bellas Artes, que como ustedes saben es una escuela fundada en los años 40, 46, y también comenzó a trabajar en la unidad de artes gráficas de la dirección de lo que hoy es el Ministerio de Educación.
ahí desarrolló una actividad de profesor, de educador, etcétera, etcétera. Y como un hombre inquieto que era, y siempre comprometido, un hombre de vanguardia, comprometido con los hechos sociales, con el ser humano. Ya en el 77, ya había realizado algunas de las obras más importantes, las obras gráficas más importantes, que por cierto, antes de entrar, Alex me la enseñó, una de ellas, que en inglés, yo no sé mucho inglés, yo estoy como Víctor Manuel en el poema de Nicolás Guillén, In God White Truth número 1, que es un espléndido tríptico, podríamos decir un tríptico poligráfico expansivo, en el que se recurre a la imagen de un nombre dólar, astillado, fragmentado, y aparece la figura de George Washington en primer plano, como disparando a quemarropa. Ya vemos la crítica que hace Frank ahí a todo lo que significa la política exterior, el imperio norteamericano. Y a partir de ahí, sus obras van a estar siempre vinculadas a ese compromiso social, humano, solidario con el otro, con la otredad, con el otro. Debido a que en realidad fue una vida muy breve, bueno, 37 años, murió creo que de un cáncer en la cabeza, no desarrolló ni participó en grandes colectivas, ni eso. Tengo entendido que, bueno, con esa obra que hablaba, con esa obra del dólar, ganó la Bienal en la categoría libre, en la 14 Bienal Nacional de Artes Visuales. Es importante destacar eso, muy jovencito ya. Y luego a partir de ahí hizo varias exposiciones individuales, la famosa exposición gráfica de nuestra historia en Casa de Teatro, creo que fue en el 78, y 10 años después, así se tituló, en el 84, cuando hizo su última exposición. Luego ha habido muchos pintores y artistas gráficos que han seguido de alguna manera la enseñanza a pesar de su edad, de Frank Almanza, como Alexis, que creo que lo conoció muy bien, Carlos San Giovanni, Durán, y todo eso creo que de alguna manera ha fructificado, ha fundamentado la historia del grabado en República Dominicana. Hay un documental muy bueno, no sé si lo han visto, le invito a que lo vean, de Frank Almanza, Imágenes de un artista, producido en el 1987 por René Fortunato. Así que les dejo con Alexis Guerrero, que nos va a dar su testimonio y nos va a analizar algunas de las obras de Frank Almanza. Adelante. Si me permiten, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Para hablar sobre Frank Almanza, yo quisiera como contextualizar de dónde yo conozco a Frank. Y para eso yo me quiero apoyar de unas referencias visuales. Voy a compartir pantalla, porque yo pienso que lo visual, cuando se habla de un artista visual, es importante. Un momentito. Empezando por la firma. Frank se filmaba todo en minúscula y junto, Frank Almanzar. A Frank Almanzar yo lo conozco en el 1978-79 en la editora Alfa y Omega, que fue mi primer trabajo.
Doña Fiume Gómez de Michel estaba publicando un libro, Un manual sobre literatura. un manual sobre literatura, exacto. Y entonces ella me llevó con mi pequeño portafolio. Yo era un muchachito muy inquieto, era una cosa así muy bellas artes, muy tradicional. Y entonces en Alfa y Omega yo conozco a José Mercader, a Fran Almanzar, que visitaba mucho, y pues, realmente Editor Alfa y Omega era un centro cultural impresionante. Toda la izquierda dominicana imprimía sus periódicos ahí. Esta foto que ustedes ven al lado del Liceo Superior Fabio Amota es mi primer trabajo impreso y ya ahí se nota una influencia del trabajo de Fran. Yo había olvidado esto completamente hasta que hace un par de meses Miguel de Mena, que también estudió conmigo en el liceo, fuimos de la misma promoción, él me compartió esta imagen. Aquí en un close-up se puede ver la influencia de las tramas de línea que Fran utilizaba mucho. Fran, sobre todo como ser humano, era impresionante, era un tipo súper calmado, súper respetuoso, muy cariñoso, y yo estando en Alfa y Omega, me movía entre estos dos mundos de Fran Almanzar, que era muy parsimonioso haciendo las cosas, y por el otro lado José Mercader, que hacía las cosas así muy rápidas porque las máquinas estaban corriendo, era una editora. Entonces yo absorbí de ambos y qué sé yo, hago las cosas como un punto medio, ¿no? Esto es solamente un tributo que hice ahora digital, como haciéndole un guiño a cómo Fran hacía las cosas. Si Fran hoy día estuviera entre nosotros, él estuviera trabajando con una computadora. Pero en aquella época Fran trabajaba con los recursos que tenía, que era la fotocopiadora, era la cámara de fotografía y era la fotomecánica. Voy a mostrar unos trabajos así. No hay una prioridad, no hay un criterio realmente de selección. Es muy difícil conseguir fotografía de los trabajos de Fran, porque es una pena. Yo no sé cuál es el empeño de los contemporáneos de Fran de apuñalarse los trabajos, de no dejarlos fotografiar. Es muy complicado. Uno solicita imágenes y no te dicen que no, pero no te las dan. Y entonces, Frank queda vivo en la memoria, pero tenemos que celebrar visualmente el trabajo de él. Esta es una pieza que a mí me gusta mucho, que se llama Las dos caras de mi mamá. Ahí, como ven, son las tramas lineales y abajo la hace vertical y horizontal. Porque Frank es un artista cinético, pero no es abstracto. Para mí, él es una mezcla del arte cinético y el arte pop, pero le pone una figura y le pone un contenido social a sus obras. Este es un detalle de esa pieza que se llama In God We Trust, que fue el gran premio de la Bienal. Lamentablemente no tenemos la foto completa. La foto completa es el dólar entero y esta es la parte central, como bien mencionaba Plinio, donde George Washington te está apuntando con un revólver. Entonces él hacía muchas variedades de un trabajo. Esto es una de ellas. Hay toda una serie de esto del dólar. Por cierto, hoy día Chiqui Vicioso me acaba de sorprender con una de estas series, pero en formato pequeño, hermosa. Esto, por ejemplo, es una portada del suplemento aquí de la noticia, donde también es una imagen recurrente en el trabajo de Frank. Aquí, por ejemplo, pueden ver estas distorsiones del George Washington. Hoy día tú lo podrías hacer con la computadora, pero Frank lo hacía con la fotocopiadora. Era un recurso que usábamos mucho y que yo lo aprendí de él, y es mover el original mientras se está haciendo la fotocopia. Frank era un tipo de izquierda. Frank era socialista. Ahí con 16 años, miren, en el 1965, con un mouse. Ese era Frank. Su trabajo es eminentemente social. Él celebra los héroes nacionales, como este caso de Camaño, que me encanta esta pieza porque se ve todo muy ondulado. Esta es otra... Perdón, yo estoy en medio de una... Esta es otra pieza sobre las manifestaciones. El recurso de Frank siempre era fotográfico y su medio favorito de impresión era la serigrafía. Esta es una serie de las manifestaciones. La imagen no es muy buena porque yo la pillé del video de René Fortunato. Como pueden ver, es la misma imagen impresa 2 veces para crear una serie de movimientos.
algo así como hacía Andy Warhol con Elvis Presley para crear movimiento musical, Fran Almanzar lo hacía para crear esa inquietud de las movilizaciones. Una imagen muy típica del trabajo de Fran, otra vez, las tramas, así en punto, llegando casi a la abstracción. En impresión, este tipo de efecto se llama moiré. Lo que podría ser un defecto técnico de impresión, en Fran es una virtud. Él lo aprovecha, lo explota, lo exagera, le cambia el color. Es de los artistas de los 70, los 80 que a mí más me influenció. Yo apenas compartí muy poco con Fran. Yo me fui del país en el 1984 y él murió 2 años después. Esta es la hermosa pieza de Duarte que sirvió de soporte para este evento, ¿no? Esta fue la pieza que usaron. Un detalle así más cercano de Fran. Él trabajó mucho el Duarte. Siempre son serigrafías y siempre son efectos que él incluso llega casi a la abstracción, que me fascina. Este es Albizu Campo. Otras portadas del suplemento cultural de la noticia aquí. Otra portada. Francisco Artur Palau, de sus películas. Y tenemos la suerte de tener, no todas las portadas, pero casi, bueno, la colección completa, gracias a una persona que ha colaborado muchísimo con nosotros del Archivo General de la Nación, una señorita que se llama Michelle Cruz. Tenemos digitalizado incluso no solamente las portadas, sino el contenido. Ahí hay muchísimo material súper interesante. Entonces, la pregunta es, se le preguntaba a Fran, ¿por qué hace gráfica? Perdón, es un video. ¿Por qué yo hago gráfica? En primer caso. ¿Por qué yo hago gráfica? En primer caso, la gráfica me permite a mí comunicarme con amplios sectores de la población que no pueden tener acceso a la obra única. También ese tipo de obra demistifica al artista que se cree que está por encima del pueblo, como una torre de marfil. Para terminar, quisiera decir que precisamente Fran Almanzar es un grabadista y yo creo que la gráfica, el grabado, es dentro de las artes visuales quizá la disciplina más democrática, porque no se trata de una pieza única. Nosotros queremos que cuando hacemos grabado, que esa pieza esté en un museo, esté en una galería y esté en la sala de uno de nuestros amigos. Es más asequible, o sea, se puede comprar más fácil, es muy democrática. Yo también quería decir, aparte, antes de terminar, que regularmente en estos eventos se invita una persona de la universidad, un académico y un artista invitado. Yo tuve el honor de ser el artista invitado, pero yo conocí a una persona, a un artista puertorriqueño, que ha hecho un trabajo muy encomiable, una persona impresionante, una persona que ha ido documentando el trabajo de Fran como nadie. Él hace ya muchísimos años que él viene haciendo entrevistas, incluso ha viajado a otros países para digitalizar bocetos de Fran. Es una persona que constantemente sigue investigando el trabajo de Fran. Y a mí me parece muy significativo el hecho de que se le ocurra precisamente no a una persona nuestra, no a un dominicano, sino a un puertorriqueño. Y mi pregunta es, ¿dónde están los contemporáneos de Fran? ¿Por qué han olvidado a Fran? A mí me duele particularmente mucho eso. Yo, o sea, me siento tan dominicano como cualquier otro, pero yo no vivo acá y entonces desde fuera es muchísimo más difícil. Como yo lo he dicho antes, yo me he ido, pero el país nunca se le va a uno, o sea, y Fran, yo lo llevo conmigo toda la vida, porque Fran fue un ser humano extraordinario. Y esa persona es Ali García, que está aquí con nosotros. Él vino de Puerto Rico y aunque es un evento virtual, pensábamos que lo íbamos a hacer presencial, hubiera sido muy chévere, pero tuve la suerte de conocerlo, estar con él en casa de Chiqui Vicioso.
y estamos compartiendo sala. Él está en el otro extremo ahí. Y nada, yo le cedo la palabra a Ali. Ali. Bueno, Ali, adelante. gracias. Estoy al aire. Sí. Gracias. Bueno, pues primeramente le estoy agradecido al compañero y artista Alex Guerrero por esta invitación. Estoy aquí por su amabilidad. Soy artista ponceño de Puerto Rico. Unos años atrás tuve el placer y el honor de conocer a Chiqui Vicioso a través del centenario de la poeta jujeña. Ese curso de nuestra amistad, yo tenía una inquietud de aprender por las gráficas del Caribe. Hace como menos de una década yo tomé un interés muy personal sobre el cartel. Me gusta el cartel, me considero un cartelista y me considero un aprendiz, pero me encanta el cartel y comencé a preguntarme, bueno, ¿qué se ha hecho en la República sobre el cartel? ¿Qué se ha hecho en Cuba? Y en Cuba se ha publicado bastante y se puede conseguir bastante sobre los carteles cubanos y lo que han desarrollado, pero a mí me costó mucho trabajo conseguir trabajos de Santo Domingo. Y claro, teniendo el recurso de Chiqui en mis manos, que yo sé que ya una gestora cultural y con su envergadura tan genial, le pregunté, le dice, Chiqui, buscando información sobre la gráfica dominicana, y da la casualidad que Chiqui conoció personalmente a Frank Almanzar de una manera muy íntima y conoció su trabajo, y ha sido una aliada solidaria de Frank. Y ella comenzó durante nuestra amistad, cuando yo venía a visitarla a Santo Domingo, cuando lleva a Puerto Rico, yo le hacía preguntas sobre Frank y ella me comentaba sobre su legado, sobre su obra, sobre su conciencia sociopolítica, sobre su interés en la izquierda del movimiento socialista y cómo él se insertó en la lucha para la liberación del país desde muy temprana edad. Y ahí comencé a ver un interés, comencé a aprender un artista que yo entendía había sido sumamente importante, ¿no? Especialmente cuando aprendo que sale de la década de los 70, cuando da la casualidad que una puertorriqueña, Consuelo Gotay, viene a la República para formalizar unos talleres de gráfica, y en ese grupo magnífico ahí se juntaron Becky Ramírez, ya fallecida Becky Ramírez, que la amamos mucho, Tony Capellán, Frank Almanzar, entre muchos otros, y no lo puedo mencionar todos, pero ahí hubo un grupo bien importante donde entonces se empieza a desarrollar ese cartel y la serigrafía, y a mí me emocionó mucho y me cautivó la historia, y al mismo tiempo que yo me estaba interesando en el cartel del Caribe, estaba viendo que había una necesidad en nuestra cultura, y cuando digo cultura me estoy refiriendo a las islas de habla hispana del Caribe, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, que de nosotros, ¿verdad?, venimos de una tradición oral, y usualmente todo lo que nosotros aprendemos y escuchamos son por historias y esto y lo otro, pero no, somos muy flojos cuando viene el hecho de documentar y categorizar los trabajos de nuestros artistas. Y entendí que Frank era uno de esos artistas que merecía que su trabajo sea investigado, sea observado, sea estudiado, y que nuevas generaciones de jóvenes puedan ver su obra, y que hubiera un tipo de catálogo, un libro, un archivo donde los nuevos artistas del futuro puedan buscar esas referencias y ver la obra de Frank. Yo creo que si un artista va a dejar un legado, es su obra, y si la obra no se observa, si no se ve, se pierde y no logra su meta final. Entonces, viendo esa necesidad, y esto lo digo con mucho cariño, y le pido al público que esté observando esta presentación, que es un deber que yo creo que todos debemos tomarlo. Y si cada artista, cada escritor, cada poeta se dedica a por lo menos rescatar a un prócer de nuestra historia, espero que logremos rescatar ese legado antes que se pierda, porque para mi estimación, si nuestra generación no lo hace ahora con Frank, para mí que Frank va a quedar en un olvido, porque el material, el papel se va a arruinar, se va a perder, se va a echar el hecho de que su obra va a pasar a otras manos que tal vez no aprecien o no entiendan el valor de ese trabajo y de dónde proviene y qué significó en su era.
pues esas nuevas generaciones tal vez no entiendan ese compromiso y esa importancia, sino es que nosotros lo hacemos ahora y lo preservamos para un futuro. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, cuando yo vi esa necesidad y Chiqui me hablaba de este gran artista Frank, que para mí es nuevo, yo lo conocí apenas hace unos 5 o 6 años. Pues entonces, con el permiso de Chiqui, entendiendo que de la única manera yo pudiera lanzarme a hacer una investigación, una labor como la que yo me impuse, no lo lograría si no tuviera yo una padrina o un padrino. Entonces, en este caso, teniendo el recurso de Chiqui, que ya tenía los contactos, sabía a quién contactar, con quién hablar, pudiera abrir puertas y ventanas a través de la historia, pues ahí me atreví a pedir a Chiqui, bueno, si tú no tienes el tiempo ahora mismo, tal vez yo pueda lanzarme a hacer la investigación y recolectar y tratar de colectar, o sea, de coleccionar su obra digitalmente, fotografiarla, escanearla, para que en un libro, en un documental se pueda apreciar este trabajo. Entonces ahí es como yo me lanzo a este proyecto. Y claro, también entendiendo que cuando uno se impone un proyecto como este, uno conoce gente muy importante, gente muy linda, se abren unas puertas que jamás y nunca se hubieran abierto si uno no se lanza, ¿verdad? Y se atreve a hacer una cosa como esta. Y a través del curso pude entrevistar a personas como Danilo de los Santos, que tal vez, entiendo, sea la última entrevista que se le hizo ahora en vida. Yo fui a su casa y fui allá para entrevistarlo sobre cómo él estimaba y cuál era su referencia en cuanto a Frank. Entonces lo visité, lo entrevisté a Tony Capellán, en una entrevista muy pequeña, concurrida, pero muy importante y bien interesante lo que ellos compartieron sobre Frank como persona, como ser humano, como luchador de libertad y como artista y como profesor de arte. Y así por el estilo, entrevisté a Orlando y a otras personas y aún esa labor continúa. Como un dato que mencionó Alex, muy importante, hoy día existen 3 volúmenes que son como unos diarios, en inglés se le dice un diary, pero son diarios que Frank usaba comprar un almanaque, porque un almanaque una vez que pasa el año ya no sirve para nada. Y Frank era tan sabio que cogía esos grandes libros y los usaba como diario y ahí él hacía bocetos y pegaba fotografías, hacía referencias, hacía anotaciones. Y esos almanaques han sido un recurso inmenso para pues ver el progreso de Frank a través de unos varios años. Entonces eso lo conseguí en Miami, lo tiene un familiar y empecé a documentar y a escanear esos documentos para eventualmente poder tener un colectivo donde se pueda apreciar la obra de Frank. Y yo creo que hay muchos más conocedores y historiadores de arte que pudieran hablar sobre Frank. Yo me di a la tarea de comenzar a colectar esa información para que algún día se logre esta encomienda que yo me di, espera que sea de bien para la cultura caribeña y para Santo Domingo. Muchas gracias, Ali. Vamos a oír a nuestro amigo y profesor Leonardo Durán. No lo veo. Allá. Sí, Okay. Estoy por aquí. Voy a empezar ahí con lo de Ali, porque estaba pensando en esos diarios y no sabía por dónde andaban esos diarios. Y mientras él estaba hablando, yo estaba en esa preocupación. Vea, y los diarios que él hace, porque él siempre me enseñaba esa manera de él hacer esos apuntes, que era muy diferente a la gente lleva un diario, lleva un apunte, pero él lo que llevaba, como dice él, esos calendarios, esos almanaques que ya pasaban de fecha, él empezaba a pegar, a armar cosas, y yo llegué a conversar con él, porque aunque él nunca me dio clase, yo estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes ya en término, y hay algunas obras que tienen que ver con él. Un ejemplo, una de las personas que me impulsó a mí a introducirme en la gráfica, en el grabado, fue Fran Almanza, que muy poca gente lo sabe,
porque él y yo conversábamos siempre en el jardín de la Escuela de Bellas Artes, en el Conde, que él siempre vivía ahí en el Conde y caminaba siempre, y nos pasábamos siempre grande tiempo conversando sobre los proyectos de uno, porque en sí uno estaba empezando y ya Fran tenía nombre, ya Fran era una persona que había hecho su investigación. Yo tengo aquí algunas imágenes donde Fran es el protagonista. Fran hizo la foto de ese pequeño grupo en la Escuela de Bellas Artes. A ver si la puedo mostrar mientras sigo conversando. Miren, ahí hay una fotografía donde aparece Eligio Pichardo, que tampoco le gustaba retratarse. Ahí hay varios artistas que eran jóvenes en aquel momento, ¿no? Y así consecutivamente. Marianela Jiménez por aquí. Todo fue en el taller de Bellas Artes. No sé si se ven bien, porque es de mi álbum de fotografía. Toda esa foto la hizo Fran Almanza, porque Fran, con su problema de salud, no le gustaba, no se retrataba, no le gustaba que le hicieran fotografía, pero sí él cooperó en alguna de esos trabajos de fotografía. Y yo conocí esos diarios de él, pero me alegro que Ali lo haga documentado y que se sepan que está en una colección de la familia de él. Yo al principio pensé que Chiqui lo tenía en su colección, pero eran varios álbumes, que se podría algún día hacer una exposición de cómo él hacía esos collages, cómo él entusiasmaba a la gente. Yo hago collage, Chana Colé hoy, sobre la base de la obra de Fran Almanza, porque él siempre me vivía atacando con eso. Durán, tú trabajas muy bien la artesanía, tú puedes ser un muy buen artista gráfico, dedícate por la gráfica, que hay un mundo bien grande para trabajar. Y me llevé de él y he seguido trabajando la obra gráfica hasta el día de hoy. Como siempre, la preocupación de muchos investigadores, de muchos artistas, no hay nada de Fran Almanza. No se hicieron los grandes talleres. Él era una persona muy importante en el medio, pero la vida nos jugó un jueguito muy raro con él, que fue ese pequeño cáncer, ese gran cáncer que se lo llevó cuando él estaba en su mejor producción de obra de arte. Pero tenemos esas imágenes que la dejó plasmada, porque él no, con todo y su problema, él nunca dejó de ser creativo. Y están esos apuntes, esos diarios que sería, el público casi no lo conoce. Yo lo veía porque él me lo mostraba siempre en su cartera. Mira cómo estoy documentando esto, lo otro, y lo que él creía. Y yo creo que sería, para el público, sería algo muy importante si algún momento se atreven a hacer una exposición de esos apuntes que él tenía guardado, porque no se lo presentaba nunca a todo el mundo. Eso es lo que yo puedo decir del gran amigo Fran Almanza. Muchas gracias. Yo espero que se me escuche, se me escuche bien. Me intervengo en este momento porque hay algo que creo que me resulta me interesa destacar, comentar, y es el hecho de que siento este encuentro, y eso me gusta, como una declaración de intenciones. O sea, es obvio que necesitamos unirnos y es obvio que necesitamos que la obra de Frank se dé a conocer. Mi pregunta, para iniciar esta especie de diálogo abierto, o sea, con nuestros invitados, va dirigida a Ali y también a Alex. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué nos falta para comenzar a hacer eso realidad? Alex, por un lado, hablaba de que efectivamente conocemos, hay obra de Frank que está dispersa, obra que no es tan fácil acceder a ella, obra que no es no se presta. Tenemos ese problema por un lado. Y también por el otro, la falta de documentación, que por suerte Ali le está trabajando ya en ello. Entonces, digamos, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué podemos hacer en realidad para que esto sea real, valga la redundancia?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo facilitar que Ali, que es el que está encargado de registrar fotográficamente, pueda acceder a esas piezas. E incluso no tiene que sacarla de los espacios donde están. Él va con su equipo fotográfico. Él se mueve incluso con escáneres y va y saca fotografía de eso. Lo que pasa es, yo no quiero mencionar nombres, pero los contemporáneos de Frank son la gente que más tiene los trabajos de Frank. Entonces, empezar por ellos. Chiqui ha sido un libro abierto porque es una gran amiga, es una gran colaboradora, muy amiga de Ali, muy amiga nuestra. Y mira, nosotros tenemos, Ali ha documentado todo lo que tiene Chiqui, que incluso son cosas así muy íntimas, que son piezas, por ejemplo, únicas que Fran le hacía a Chiqui, porque Chiqui era su esposa hasta los últimos días pero hay otros artistas que no, hay otros artistas que tienen trabajos finales, que tienen gráfica de Fran. Entonces hay un problema y es bastante serio. La obra de Fran, si no se rescata fotográficamente y se trata de reproducir en un material que no tenga ácido, que sea un papel de algodón con ácido, la obra de Fran está condenada a desaparecer, porque en los 70, en los 80, aquí se imprimía en cualquier soporte y eran papeles de muy mala calidad y son muy frágiles, se están dañando. La obra de Fran Almanzar se está dañando. Entonces urge hacer un registro exhaustivo de la obra de Fran e incluso luego hacer una selección y bueno, de proyectos que siguen adelante, muchas cosas, pero por ahora fotografiar y registrar la obra de Fran, eso es lo principal. ¿Qué tú dices, Ali? Yo voy a hacer eco a lo que dice Alex, pues exactamente lo que necesitamos en estos momentos, que las personas que entiendan que hoy día, antes se entendía que la gente era celoso con su fotografía y su obra, porque había no había manera real de documentarlo o de duplicarlo para que alguien tuviera una copia para cada uno. Hoy día eso se puede lograr. Claro, no hay nada como la original, pero hoy día si uno quiere, para los efectos de documentar y poder compartir esa obra para que el público lo vea y lo disfrute y se dé a conocer y a estudiar, se pueden hacer reproducciones fácilmente. Entonces yo le urjo al público, a aquellos conocedores de Frank, si usted sabe de alguna obra que está en algún lugar, que por favor solamente contacte a Alex, me contacte a mí o a Chiqui, y yo iré a donde esté esa obra. No requiere que usted me la preste para yo hacerlo en mi casa o que me la mande. No. Yo voy a donde esté la obra, yo la documento en su lugar, en su casa, y con todo el respeto y con toda la seriedad, y se hace una copia para el proceso de archivarla. Dijo un prócer una vez cubano muy importante en un estudio que estaba haciendo, que dice que para tener un movimiento de arte, y en este caso para documentar a un artista, se requieren varias cosas. Yo me imagino que uno sería el esfuerzo, en arte sería el talento, pero en este caso sería el esfuerzo de el commitment, ¿no? El darse al trabajo sin ningún tipo de compromiso. 2, tener un padrino o padrina. Y 3, tener un soporte gubernamental. El soporte gubernamental es el más difícil, porque si uno hubiera propuesto a esperar que una iniciativa de gobierno o de un instituto me hubiera dado el dinero para yo realizar lo que yo he hecho hasta ahora, que he invertido miles de dólares, tal vez yo no hubiera alcanzado un 10% de lo que yo logré. Entonces esto ha sido una labor de amor, porque yo he podido lograrlo en mi humildad de finanzas. Yo me propuse hacerlo no por hacerlo por dinero. Claro está que si será un libro bello de la obra y vida de Almanzar, eso no es un proyecto que deja dinero a nadie. Y no se hace por dinero. Aquí simplemente el propósito y el foco es en rescatar y honrar la obra de Frank para que otras generaciones se dé a conocer. Es todo. Aquí no se hace dinero con este tipo de trabajo, créanme. Entonces, pues, yo le urjo al público, a los amigos de Frank, a los conocedores de Frank, a los amantes del arte y a aquellas personas en la cultura que apoyen este movimiento para rescatar no solo a Frank, a todos aquellos artistas que ustedes saben y conocen que debemos rescatar, bien sea cubanos, puertorriqueños, dominicanos, haitianos. Esa es la encomienda para cada uno de nosotros. Así que si entiendan esa importancia, esto se puede lograr. Tal vez tome un tiempo porque todos tenemos proyectos, todos tenemos problemas financieros y claro, cosas pasan que uno no las
no se las puede imaginar, pero eso es lo que hay que hacer. Como dice Alex, recolectar esa obra, documentarla y luego se pueden hacer cosas muy bonitas. Yo de verdad que miro hacia el día donde haya una exhibición de las obras de Frank, ya bien sea reproducida digitalmente, serigráficamente, cualquier método, pero que nosotros todos podamos unirnos, ver la obra de Frank y que se da a conocer. Eso sería lo máximo, eso sería, ¿verdad? La meta de este proyecto. Así que eso es lo que le falta. Si tenemos el proyecto financiero de instituciones culturales o a través del mundo gubernamentales, pues para bien sea, porque créame, se hace falta, porque esto no se hace sin dinero. Pero no es el foco, el dinero no es el foco, ni el foco es hacer dinero, el foco es rescatar la obra de nuestros artistas. En este caso es Frank, mañana puede ser Tony Capellán, o puede ser Danilo de los Santos, o puede ser José Mercadero y Belkis Ramírez. O sea, hay un sinnúmero de artistas que nosotros como compromiso y como solidaridad, como artistas y hermanos en este movimiento cultural, debemos hacerlo. Parece excelente, Ali. Yo quiero hacer una, ¿Sí? Miguel, Cipriano, adelante. Sí, una pequeña pregunta. Yo conocí a Fran, bueno, no puedo decir que fui su amigo ni nada, pero lo conocí y en esos años, en los 80, yo también me iniciaba como poeta, crítico, y veía la obra de Fran muy comprometida con las luchas sociales, con la realidad dominicana que vivíamos desde entonces, después de la dictadura de Balaguer. Y siempre me pregunté si en Fran había otra exploración temática desde el punto de vista, diríamos, erótico, metafísico, que no fuera simplemente, o que no simplemente, sino que no fuera toda esa obra gráfica que tiene que ver con el mundo social. Es decir, ustedes que conocen mejor que todos nosotros, hay una obra que explore esos límites interiores, trascendentes. Cualquiera puede contestar. Ali, Alex, no sé si tienen alguna respuesta. No se oye. No, creo que hay poca información sobre eso, pero yo tengo una información que no sé si Ali la sabe o Alex. La biblioteca de Fran Almanza fue donada a la Escuela de Artes Visuales, de Arte Plástica. Hay muchos libros de él que tienen apuntes de referencia que él hacía y su biblioteca fue donada a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Comento, Alex, ¿está bien? Entiendo, Leonardo, entiendo que es así. Yo fui a la biblioteca de las Escuela Nacional de Bellas Artes aquí y sí, encontré libros de Frank porque Frank donó todo lo que le restaba. Entiendo que fue Chiqui, es verdad, que cogió los libros de Frank, los que quedaron, y los donó allí a la biblioteca. Y yo comencé a escanear esos apuntes de esos libros porque entendía que esos apuntes, cuando él subrayaba algo, yo empezaba que eso tenía alguna importancia y los documenté, pero no por la cuestión del tiempo, no logré documentar todos esos libros. Pero en realidad, Frank era un estudioso, era un intelectual y él tenía un sinnúmero de libros sumamente importantes y entiendo yo que la mayoría de esos libros desaparecieron cuando Frank fallece. Así que lo que restaron, los pocos libros que restaron luego de su partida, esos libros se donaron a la biblioteca y ahí también se dedica la biblioteca de la escuela al nombre de Frank Almanzar. Así que si vas allí, vas a lograr encontrar esos libros, pero entiendo yo que lo que vas a encontrar es una pizca de lo que fue su gran biblioteca personal de Frank Almanzar. Algo importante también, está bajo mi poder
un libro de la Boa que Fran Almanza puso a circular por varios amigos con una carta que dice, la tiene una compañera mía que fue la que le llegó terminó el libro en su mano, después terminó en la mano mía, con la condición de que el libro no sea archivado, de que el libro esté circulando de persona en persona. Eso dice esa carta de letra de Fran Almanza. El libro está en mi taller, que me lo entregaron antes de la pandemia, y el libro está en mi taller con el compromiso que cuando yo termine de investigarlo y cosas, lo pase a otra mano. Sí, para que tú lo sepas, eso está en el taller mío, y la carta está en mano de una compañera de la universidad también, donde Fran Almanza hace que cada quien haga ese compromiso de no guardar el libro. Bueno, Y entonces... es un catálogo de la creo que fue en Nueva York que se hizo una retrospectiva de la Boa. Bueno, entonces Durán tiene que pasarlo a Ali para documentar ese trabajo. Sí. Sería interesante. Sí, yo, muy interesante. No, perdona, rapidito. Y quería, ¿verdad? Porque Leonardo mencionó los almanaques, ¿verdad? Yo los mencioné y él tenía duda dónde estaban. Y eso ha sido un interrogante de muchas personas. Esos 3 almanaques, entiendo que había más. Sí. Chiqui, yo creo que ella recolectaba 6, 7 o tal vez más almanaques de esos apuntes tan importantes de Frank. Pero hoy día, hasta mi entender, han sobrevivido 3 de ellos, los cuales están todos en Miami, con una prima de Frank. Y también, para el deleite de todos que conocieron a Frank en vida, por cierto, en el documental que le hizo René Fortunato a Frank, él parece con un maletín de cuero que siempre cargaba consigo, era casi como otra parte de su cuerpo. Ese maletín también se encuentra en Miami con la familia, yo lo pude documentar y fotografiarlo ¿verdad? Para el efecto de prostrarlo en el libro, porque yo sé que cuando la gente vean esa carpeta de cuero era como un maletín que él cargaba, eso existe y está documentado. Eso es lo que ha sobrevivido hasta el día de hoy hay una corbata también, cositas personales así que yo he visto. Yo documento todo, lo posible, todo lo que sea de Frank, yo documento porque creo que tiene un valor histórico. Y entonces, gracias, Leonardo. Algún día nos encontramos y yo voy a tu taller o a tu casa y lo hacemos. Ale te puede dar mi teléfono, cualquier cosa, y tratamos de conseguir esa carta, y el libro está en mi taller. Mañana a las 8 de la mañana te toco la puerta. Me parece genial estas redes que se están creando. Creo que es lo que Fran merece. Estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro, pero antes tenemos una petición que yo voy a intentar, a ver si es posible, si Gregorio nos puede ayudar. Hay una persona que está mirando el chat en este momento y nos pide que por favor le podamos admitir unos minutos en nuestra sala de Zoom, porque ellos quieren compartir con todos nosotros, con todas las personas que están viendo, cómo Frank trabajaba con ellos en el taller. Si Gregorio le puede dar acceso a esa persona, sería realmente un gran regalo y podríamos cerrar con broche de oro con esa experiencia. Alfredo Cordero, ¿no? Por favor. Exactamente, Alfredo Cordero, o sea, para que el maestro Alfredo Cordero, nuestro diálogo. De serigrafía artística. Exactamente, para que suene nuestro diálogo y que nos explique, que pueda compartir con nosotros también. Por favor. Ya está. Ya están dentro, Alfredo Cordero, Gustavo Fermín, pueden activar sus cámaras, sus micrófonos. Bienvenidos a este conversatorio dedicado a Frank Almanza. Vamos a esperar unos momentitos a que puedan conectarse. Sí. Mientras lo hacen, yo tengo una preguntita que quiero hacer tanto a Ali como a Alex. ¿Aproximadamente de cuántas obras ya identificadas, catalogadas estamos hablando? Que me parece también un dato interesante para nuestro público. ¿Cuántas ya están documentadas?
Ali tiene ese dato mejor que yo. Bueno, yo encontré un dato donde era como un tipo de programa y había un referido a las obras que había hecho Frank y estaba creo que rodaba en los 160 obras o 100 y pico de obras más o menos, pero de esas 100 y pico yo creo que yo he podido documentar algunas, no sé, algunas 40, 50 obras más o menos. Perdónenme que no tengo ese dato, que yo creo que es una pregunta muy pertinente, muy interesante. Pero sí, falta todavía, yo diría, la mitad de su obra. No sé dónde está, no se sabe dónde pueda estar. Y no solo eso, también hay un detalle con Frank que todo el mundo lo comenta, es que Frank usaba hacer no solamente una obra de cada cosa, sino que él hacía de ese God We Trust. Yo conozco ya como 5 o 6 obras distintas en base a la idea original, ¿no? Que hay versiones de una misma obra. Y así como eso, hay varios Duartes, hay algunas obras que se repiten y el número claro de cuántas obras él realizó o si eran bocetos o si eran obras ya finalizadas y completas, hay una incertidumbre. Pero sí, diríamos que a pesar que yo diría que el periodo productivo de Frank fue corto, por lastimablemente porque nos partió muy temprano, pero yo creo que la obra de ronda en los 100 y pico de obras artísticas, más están el suplemento aquí, que eso se podría contar como otra obra aparte gráfica, como ese suplemento, y ahí Alex podría decirte cuántas más o menos ha podido recuperar. Pero hay una ambigüedad en cuanto a cuántas obras Frank pudo realizar y dónde estuvieran esas otras obras hoy día. Se desconoce. Perfecto, gracias. Creo que Alex, no sé si Alex quería comentar algo. Si pudiera activar la cámara al maestro Alfredo Cordero. Alfredo Cordero. Tenemos a Gustavo Fermín presente en la sala. Gustavo. Me parece que no nos escucha. Creo que tiene problemas con el audio. Ellos, buenas. Eso. Sí. Gustavo, bienvenido. Gracias. Alfredo Cordero está teniendo un problema, pero él tiene a su hija que lo está ayudando y ellos van a conectarse ahora mismo bien. Sí. Hola, Gustavo. Bueno, saludo a todos. De acuerdo. Yo quería agregar que, bueno, yo fui alumno de la serigrafía artística con Alfredo Cordero y Félix Gontier, Coco Gontier, y cuando empecé, siendo bien joven, 20 años, que me acerqué al taller y me encontré un tipo de generosidad que yo entiendo que se relaciona con Frank también en ese taller. Quería aprender serigrafía, ellos me dijeron, claro, ven el lunes. Y inicialmente fue por 2 semanas y a mí me encantó el taller y la atmósfera que había ahí de intercambio, de personas que pasaban a saludar, y me quedé 6 meses aprendiendo con ellos. En esos 6 meses pude conversar mucho con ellos sobre cómo Frank trabajaba en el taller y esa relación que ellos formaron con él a través de años, ¿verdad? Bueno, Alfredo le podrá decir mejor que yo ahora, desde que se conecte, pero fue una relación muy estrecha donde él llegaba con sus positivos y negativos y empezaban a imprimir allá en el taller. Entonces a ellos les movió mucho el contenido social de la obra de Frank y eso los puso a ellos como colaboradores inmediatamente, ya que ellos también vienen de esa tradición de compromiso social, ¿verdad? En la gráfica, pero también en actividades de naturaleza políticas. Algo también que yo intenté una vez y quise, y creo que debemos ahora como grupo acercarnos a René Fortunato, y es tener acceso a la entrevista inédita de esas entrevistas que él le hizo. Sí, yo conecté a René Fortunato. Él ese material lo donó al Archivo Nacional de la Nación y yo tengo acceso y autorización de René para utilizar eso. Las entrevistas originales, antes de que llegaran al documental, todo ese material está ahí. Ok, perfecto, perfecto. Déjame
Déjenme llamar por celular a Alfredo, a la hija de Alfredo, para ver sobre el Bien, audio. de acuerdo, para conseguir seguir avanzando con nuestro encuentro, mientras resolvemos ese problema de conexión, sí me gustaría ir aprovechando ya para también ir cerrando con sus reflexiones finales, que es algo que nos importa mucho en Miradas Contemporáneas. Como les hablaba anteriormente, entendía que Miradas Contemporáneas en particular ha sido muy especial porque siento que está produciendo una energía muy especial en torno a la figura de Frank, y se van a conseguir cosas. Entonces, mientras el maestro Alfredo se conecta, me gustaría que Alex, que Leonardo, de manera muy breve, por favor, sí, hagan un análisis, una reflexión final previo a nuestro cierre. Esperamos a Alfredo, ¿no? Alfredo está ahí ya. Él está Alfredo en audio, está ahí. tienen un problema con Perfecto, la cámara. vamos a esperar al maestro Alfredo. Lamentablemente, tienen que quitarle el mute del micrófono de él, pero Okay. la cámara no le funciona, lamentablemente. Ok, por lo menos el audio, por lo menos el audio. Sí, adelante, maestro Alfredo. Sí. Maestro Alfredo está. Sí. Parece que tiene también problemas de audio. Sí, parece que tiene problemas de audio porque no lo escuchamos. En verdad, no recuerdo si fue en la mañana o en la tarde. Sí, él habla, Alfredo Cordero. No recuerdo si fue en la mañana o en la tarde. Entró una persona. Sí, hablo. ¿Me oye? Sí, sí. Sí, la escuchamos. Entró una persona al taller. Sí, con un bolso con tirantes largos que le acompañaban del hombro a la cintura. Sí, exactamente. La entrada de Fran allá al taller de la serigrafía. Sí. El caso es, sí, le oigo perfectamente. El caso es que esa persona, acompañado de un sombrero de ala ancha que le bailaba en la cabeza, parecía bailarle en la cabeza. Me preguntó por el señor Alfredo Cordero. Y yo le dije, él le habla. Entonces me dijo, allá al taller exactamente, me dijo que él quería reproducir un trabajo en serigrafía. Le habían hablado de nosotros y él quería reproducir. El caso es exactamente, parecía bailarle en la cabeza. Sí, él le habla. El caso es que Fran, al momento mismo, ¿por qué? Sí, te escuchamos, Alfredo, continúa. Sí, por favor. te Voy a escuchamos, continuar, Alfredo. por favor, voy a continuar. El caso es que sacó de un rollo que tenía, sacó unos trabajos que había realizado y otros por realizar. Y en ello había uno que me motivó, había un trabajo de dos policías agarrando por los brazos a un joven adolescente, golpeándolo con una macana, y me di cuenta que al momento mismo perdía un cliente y ganaba un socio ideológico. Exactamente. Esa carga ideológica que reflejaba ese trabajo me hizo socio ideológico de inmediato. Ahora bien, hay algo muy importante. El compromiso gráfico militante de él. Hay que hablar de eso, de su militancia, de esa militancia ideológica de él.
esa constante que él tenía. La parte artística, vamos a conservarla, pero hay que ver el mensaje. ¿Qué hace? Él es un alumno de Oviedo, él es el que continúa la gráfica de denuncia, de compromiso. Encontró en el taller nuestro cuando nunca en la vida, nosotros nunca le cobramos a Fran ningún trabajo realizado en serigrafía. Era nuestro socio ideológico. Era nuestro socio ideológico. Claro que nosotros, yo analizaba a Fran, lo observaba. Todos analizábamos a Fran. Nunca le cobramos a Fran un trabajo en serigrafía. Ese dólar que ganó premio lo hicimos nosotros en serigrafía, con diferentes colores. Alguien habló ahí del moaré, muy importante el moaré, que Fran utilizaba el moaré en favor de la serigrafía. Hay algo muy importante. La gráfica es tan importante que en Puerto Rico, Omar y Tufiño, con el cartel y su denuncia, hicieron la denuncia social. Eso hacía Fran con su gráfica. Ese compromiso social que Fran tenía. Luego ese Fran se marchaba acompañado de un silencio ensordecedor. Ese silencio que Fran observaba. Fran era un hombre de compromiso social y fue siempre un militante político. Hay que ver en el cartel, en la gráfica, ese compromiso social que él tenía, exactamente. El taller siempre estuvo abierto para él. Sentimos mucho su pérdida, tanto Cocó, mi socio, como yo. Se cortó, Alfredo, ¿estás ahí? Sí. Sí, continúa, Alfredo, por favor. Es que se corta. Así, pégate al micrófono, por favor. Sentimos su partida, vamos a decir así. No conservamos ninguna obra. Yo se la cedí a Chiqui, la que tenía. No conservo ninguna obra de Fran. Una pena, lo siento mucho no conservar una obra. Pero la entregué a las manos que podían proyectarlas. En este caso, Chiqui. Proyectar la obra del Almanzar. Sí, te oigo. Yo creo que mañana, cuando ustedes pasen por el taller, tendremos una más amplia conversación al respecto. Muchísimas gracias por ese testimonio, maestro Cordero. Muy, muy agradecidos. Estamos llegando al final. Gustavo, Fermín, pues también gracias por sumarse los dos a esta parte final del encuentro. Antes de pasar con nuestro cierre, quiero también agradecer a esa persona que tanto se ha mencionado a lo largo de este conversatorio, Chiqui Vicioso. Chiqui Vicioso, gracias también por apoyar Miradas Contemporáneas tan especial dedicado a Frank Almanzar. Ahora sí, aprovecho para que tanto Ali, tanto Alex como Plinio y Leonardo, si quieren hacer una última reflexión antes de nuestro cierre, lo puedan hacer. Dale. Sí, gracias, Miguel. Has dado un punto tan importante y quiero mencionar, este junte para mí no se hubiera dado si no hubiera sido por Chiqui. No hubiera conocido a Frank, no hubiera conocido a Alex. Así que Chiqui es un puente de cultura, no solamente en este país, sino en todo el Caribe. Y le doy gracias a ella por su aportación, por su compromiso con el país y la cultura. Y claro, estamos aquí homenajeando a Frank. Yo creo que él se lo merece con todo corazón y que juntos realicemos este esfuerzo. Y gracias por la oportunidad de esta noche. Bueno, a nombre de la Escuela de Historia y Teoría del Arte, le agradecemos sobre todo a todos ustedes, los invitados, y a Miguel Piccini por el apoyo y la continuación de estos conversatorios que son tan enriquecedores
y que abren tanta perspectiva y tanta posibilidad y tanto compromiso. Muchas gracias. A mí me cuesta decir que Fran era un taller abierto. Una pena que no duró el doble de su edad, porque hoy todavía él estuviera luchando con todos estos problemas que tenemos, que tiene la comunicación, los artistas que hacemos gráfica. Se nos hace muy difícil en estos medios poder darle al pueblo todo lo que nosotros producimos, porque tenemos un pueblo que no consume los productos que nosotros hacemos. Lo que pasa en Puerto Rico, que en Puerto Rico es el contrario. El pueblo consume todo lo que se hace, todo el grabado que se hace. Aquí no, aquí lamentablemente la obra gráfica no tiene doliente y seguimos trabajando. Yo creo que los talleres siguen siendo importantes. Nosotros encontrarnos, nosotros enseñar lo que tenemos, como lo hizo Fran. Fran con cualquiera se sentaba en el Parque Colón, en la Escuela de Bellas Artes, a conversar de arte, a conversar de lo que él hacía, a mostrar lo que él hacía. Y nada, estamos dispuestos a poner el granito de arena ahí para ver si podemos tirar para adelante. Para terminar, yo quisiera decir que en lo que a mí concierne, celebrar la memoria de Fran, yo lo hago a partir de lo que él más amaba, que era la gráfica y específicamente la serigrafía. O sea, yo pensaba que esto iba a ser presencial. Yo vine de Nueva York con un taller de serigrafía en una maleta para aprovechar para dar 2 talleres en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, Fran vive cada vez que yo hago serigrafía. O sea, Fran y serigrafía para mí son sinónimos. O sea, Fran no va a morir porque está vivo en nuestras memorias. O sea, tenemos que recuperar el trabajo de él para que las nuevas generaciones lo conozcan. Es un trabajo demasiado importante en la gráfica caribeña. Creo, Alex, que para hacer este cierre, por lo que has dicho, creo que simplemente esto es un comienzo de algo grande, es un comienzo de algo que vamos a continuar. Así que yo de manera muy personal les agradezco el tiempo, les agradezco que hayan sacado, que hayan aportado tanta información valiosa sobre uno de los nuestros talentosos. Así que lo seguiremos viendo, seguiremos en otros espacios. Esperemos, Alex, que como tú dices, sea presencial y vamos a estar más cerca. Y a ustedes que han estado viendo Miradas Contemporáneas, Arte Dominicano en el Centro, muchas gracias por la sintonía y recuerden que les esperamos próximamente en otro conversatorio. Feliz resto de la tarde y a recordar a Frank. Gracias.